Amigos de Costa Noroeste Televisión, sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y con este cerraremos este bloque especial de 3 programas para recordar esos últimos invitados de esta última temporada. Vamos a abrir este primer bloque recordando pues nuestra tertulia que tuvimos con Manuel de la Momi. Le seguirá Guillermo Cervera Gobantes y terminaremos este primer bloque con el especial Vinoble 2018. ¿Echas de menos ese Jerez flamenco añejo de antaño? Pues sí, en cierto modo se echa de menos, ¿no? Todos los artistas echamos de menos lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Yo, a mis 46 años que tengo, pues créeme que me he empapado de mucho tabaco, de mucho buchito, de vino dulce, ¿no? Esto que te daba tu madre para que te entraran las ganas de comer y te entraba unas hechuras de calor muy grande. Mucho candí, mucha quina. Ahí está, fíjate esos candíes, Dios mío de mi vida. Entonces se echa de menos porque sí que es verdad, ¿no? que estamos en una era que vamos modernizándolo todo, ¿no? Y a Dios gracias, pues las tecnologías nos acompañan y nos empujan, ¿no? Pero sí que es verdad que antiguamente el ratito de charla con ese buchito de vino y esas castañitas pilongas, como se estilaban antiguamente en los tabancos, en esa mijita de charla y en ese buchito se escuchaban cosas muy interesantes, ¿no? Ya no solamente de cante, como bien te puedo decir, sino de una charla de un Jerez antiguo, ¿no? De un Jerez que se paraba ahí, ¿no? Frenaba en el tiempo, ¿no? Entonces se echa de menos, ¿no? Yo que he vivido, gracias a Dios, toda mi vida en San Miguel, ¿no? Pues nosotros, las primeras cervecitas, los primeros buchitos en esos cortitos de vino, eran en esos, en los tabancos, donde escuchábamos a los viejos hablar, contar sus batallitas, ¿no? La vida de un populoso barrio, evidentemente. Ahora nos paramos en estas tecnologías, estamos sentados tomando una copa, un vaso y estamos con los teléfonos, ¿no? Antiguamente era un rato de charla muy ameno y muy constructivo, ¿no? Donde los niños pegábamos el oído, ¿no? Y nos quedábamos como diciendo, hay que ver, ¿no? Lo que han vivido los viejos. Claro, esto, ¿no? Claro. Y entonces eso sí se añora, lógicamente se añora, ¿no? Como yo creo que en todas las tierras, ¿no? Lo moderno está muy bonito, las construcciones modernas son preciosas, ¿no? Y son pues muy avanzadas en todos los sentidos, pero donde se quite un buen balcón con una bugambilla, ¿no? Un buen geranio, a mí que me quiten lo bailado. Lo bailado. Porque, amigo Manuel, naciste, como has dicho, en el populoso barrio de San Miguel. Bueno, cuna del flamenco. Allí, sí, evidentemente, tenemos al Loco Mateo, a Diego el Marrurro, a Manuel Molina, a Antonio Chacón, entre otros, que evidentemente se diluyen en el recuerdo, ¿no? ¿Cómo fue esa infancia, Manuel? Pues ¿Cómo recuerdas esa infancia? Sí, fue una infancia en San Miguel. Nosotros los niños jugábamos a la pelota, jugábamos a la lima, jugábamos al trompo, a los bolindres, que eso ya incluso mis hijos pues no saben ni lo que es, ¿no? Te achocaba, nunca mejor da, te achocaba y salía corriendo achocado. Te caía, te sollaba, ¿no? Como se dice mi madre, te has sollado todas las piernas, ¿no? Y bueno, te echaba agua oxigenada y aquello se quedaba más tirante que pero seguía corriendo, ¿no? He vivido una infancia muy bonita en mi barrio, ¿no? En mi barrio que respiraba, ¿no? Los rincones de las casas, se escuchaba en el patio de la casa, María, que echa habichuela, que no vaya a poner... Y cuando venían los maridos, pues mi madre hacía garbanzo y comía toda la casa garbanzo, claro, ¿no? Claro. En la época de Navidad, ¿no? Se olía ese picón, el cisco, ¿no? Las mujeres, la matalaúva, que daban todas las Marías en los patios. Entonces esas antiguas zambombas que se daban, las antiguas zambombas era porque se hacían los pestiños, se hacían los buñuelos, y participaba por todas las Marías de la casa y los niños pues estábamos allí para arriba y para abajo. Has tocado ese tema, Manuel, perdona que te interrumpa, pero tenía una pregunta para decirte qué es lo que tiene la Navidad en Jerez. Y yo creo que con esto lo estás diciendo. Se está intentando recuperar, si te das cuenta, llegan las Navidades y la gente tiene esa añoranza de vivir algo que quizás no ha conocido o ha sido su última época de haberlo conocido. Mira, yo sigo viviendo en mi barrio, ¿vale? Y te puedo decir que yo cuando paseo por lo mejor la calle Santa Clara, el Corral de San Antón, cuando voy para mi casa, pues yo me acuerdo cuando yo pasaba por allí 4 veces, antiguamente había que ir al colegio por la mañana, te ibas a las 12:30 para tu casa, pues imagínate cómo olía esa calle, Dios mío, donde había unas casas de vecinos que había
12, 13 vecinos en cuartos, porque antiguamente se vivían en cuartos. En un cuarto tenía la cama de matrimonio con una literita, una cama mueble, el saloncito era la cocina con el cuarto de baño, y donde vivíamos todos en armonía. Entonces los olores, yo sobre todo recuerdo muchísimo los olores, como te he dicho, ¿no? A lo que es la mata la uva, esos aceites puestos, cómo hervía la miel para melar los buñuelos y los pestiños. Dulce, claro. Entonces era otra cosa, era eso, los buchitos de anís que se tomaban las mujeres mientras que estaban amasando, y cuando venían los maridos, pues a lo que le había sobrado a uno, que le sobraban 2 filetes empanados, al otro que le sobraba un trozo de carne, el otro, y ahí se ponía todo, y empezaba, y madre en la puerta, y ya estábamos nosotros todos con un quinqué de esto y una botella. Además, Manuel, esto lo has conocido tú, por supuesto, mejor que yo, es que el andaluz, en este rinconcito, en esta Baja Andalucía, aquí formar un jaleo es pegar 4 palmas y hacer 3 veces en la mesa un compás en la mesa y ya la tiene liada. No hay más. Es que yo creo que es nuestra forma de ver la vida, ¿no? Claro. Cuando está uno alegre, cuando tiene pena. Cuando yo me acuerdo que cuando tenían pena se quedaban, a lo mejor cualquiera de los hombres se quedaba parado, de momento cogía y venía el otro y decía, escúchame, ven para acá, vamos a tomar un buchito, no te preocupes, y a lo mejor ese buchito llevaba otro buchito, llegaba otro y otro buchito, y cuando te dabas cuenta se habían tomado media botella y ya estaba uno, pues yo canto mejor que tú por aquí, pues yo canto mejor, y ahí estaba el lío, ¿no? Ahí es donde nosotros empapábamos, ¿no? Y aparte de porque mi padre ha sido muy aficionado, ¿no? Gracias a Dios mi padre le ha encantado siempre el flamenco, entonces por mi familia también he vivido muchas cositas. Los cumpleaños de nosotros, de nuestros primos, eran en el patio de la casa, ¿no? Claro. Ya está, y mi madre hacía una tortilla, la otra sacaba las papas aliñadas y allí comía todo el mundo, y al final se formaba el lío. No sé si a ti te ha pasado cuando cantáis en algunos sitios que parece que se vuelve a esos antiguos café cantantes, ¿verdad? Del Sevilla, del Málaga, del Cádiz del 19, que guardaba un misticismo y un romanticismo enorme. No sé si ese sentimiento quizás es mío, derivado con la lectura, o tú también intentas de que se convierta en eso. Yo creo que el artista, ¿no? Vamos a ver, cuando un artista canta, para nosotros hay veces que cantamos en sitios donde pues tenemos que cantar, ¿no? Porque lógicamente, en el caso mío, ¿no? Que es mi trabajo, lo tengo como mi trabajo, pues lógicamente hay veces que tienes que cantar en sitios donde, pues bueno, ni te lo planteas, ¿no? Sí que es verdad, y estoy de acuerdo contigo en eso que tú me estás hablando ahora mismo, ¿no? Cuando hay una serie para que el cante fluya y de verdad el artista se sienta a gusto, hay que primero tener esos sitios, ¿no? En Jerez está ahora mismo con el tema de los tabancos, se está frecuentando otra vez que bueno, de que la gente pues vaya, se tome una copa, tapee algo y escuche, ¿no? Entonces la gente cuando va a los sitios va predispuesto, ¿no? Como claro, antiguamente se hacía, ¿no? Antiguamente había que ir a un café a tomarte una copa, a tomarte lo que fuera, pero tú escuchabas, ¿no? Entonces, cuando un artista tiene delante un público entregado, esa cercanía hacia el público, esa simbiosis eso es importantísimo, ¿no? Ya te digo, yo cuando he tenido el gusto, además, allí en Jerez, pues bueno, en el Guitarrón de San Pedro, ¿no? Que ellos cuentan conmigo siempre, se crea una magia muy especial, porque digamos, el artista también se cansa de que te tengan ahí, ¿no? Y que no tengan el acceso. Yo soy un artista, o me considero un artista muy accesible a todo el mundo, ¿no? A mí me gusta que me saluden, intento atender a todo el mundo, ¿no? En la medida de lo posible, y cuando tú cantas, te gusta tener a la gente cerca, porque la gente, hay veces que no siente todo lo que uno transmite o intenta transmitir cuando te tienen en la lejanía, ¿no? Claro. Entonces, en ese tipo de cafés, en ese tipo de tabancos, donde son mesitas muy pequeñitas y tienes a la gente tan cerquita y la puedes mirar a los ojos y puedes de verdad abrir, ¿no? Abrir tu alma, ¿no? y expresar el cante como tú buenamente lo sientes, yo creo que ahí se crea esa magia, esa simbiosis que realmente es lo que buscamos, ¿no? Buscamos que fluya, y ¿no? yo me imagino que sobre todo gustará, ¿no?, al artista en este caso de tener esos nexos de conexión, que sabe que verdaderamente el público, como se dice, está entregado, pero está sintiendo lo que está cantando, y eso es disfrutar. Están disfrutando ellos, pero estás disfrutando tú. A mí me encanta. Yo, lógicamente, pues tengo que hacer todo, ¿no?
tengo que ir donde me llaman, donde requieren mi presencia, ya sea pues un bar, ya sea lo que sea, ¿no? Aquí en San Lucas he trabajado por todos sitios y hemos hecho, pues bueno, pues como casi todo el mundo, hemos hecho pub, hemos hecho ferias, pero sí que es verdad que cuando te llaman para un café de este tipo o te llaman para un sitio donde tú veas a la gente con ese respeto, claro. Ahí lógicamente es cuando, no te voy a decir que te entregas más, porque el artista, si es un tío responsable, yo creo que se entrega por entero en cualquier sitio, ¿no? Porque si no, su cante no tendría verdad, o yo lo veo así, ¿no? Es usted bisnieto del almirante de la Armada Española, don Pascual Cervera y Topete. Sí. Bueno, una pieza clave, evidentemente, para entender la sociedad, ¿no? En este caso la política, ¿no? de nuestra nación, o parte de esa política. El desenlace, ¿no? El desenlace de ese final del siglo XIX. Bueno, preguntarle que nos des unas pinceladas en este caso, de quién era don Pascual, claro. Bueno, el almirante fue un buen profesional, hay que definirlo así, desde el primer momento que pisó cubierta, o sea, y entró en la escuela naval muy joven, con 13 años, procedía de una familia la burguesía rural de gaditana, de Medina Sidonia, que no tenía antecedentes en la Armada. En realidad, su padre fue teniente también desde muy pequeñito, se ingresó en el regimiento de artillería de Jerez y se fue voluntario a la Guerra de Independencia y llegó al empleo de teniente, se retiró y se dedicó a las labores del campo. Fue un hombre echado para adelante, desde muy jovencito, porque se fue de su casa con 14 años, y ese gesto, ese carácter de echado para adelante lo heredó plenamente su hijo Pascual y sus otros hijos, porque todos los hermanos del almirante fueron marinos. Uno se retiró de Guardia Marina y se dedicó a las labores de la casa, y el resto pues tuvieron distinta suerte. Dos murieron muy jóvenes, uno en Málaga de una epidemia y otro en Cuba. Y luego 3 llegaron a adultos siendo oficiales de la Armada. Uno fue, porque yo tengo el apellido Cervera 2 veces, fue mi bisabuelo, que murió también joven, de capitán de corbeta, y queda otro que se asentó en Villamartín, se retiró de capitán de corbeta y se asentó en Villamartín, de donde procedemos, y el tercero, el almirante, que llegó a lo que todo el mundo conoce. El almirante se distingue de alférez de navío en Filipinas, una de las cosas que le han echado en cara los historiadores que pululan alrededor de la Colau, que fue un represor. En realidad no fue un represor, fue una persona que obedeció órdenes y combatió en Filipinas muy brillantemente, y de alférez de navío tuvo un ascenso por mérito de guerra a teniente de navío. Esa es donde verdaderamente se da a conocer y se encumbra. Tenía 22, 23 años, no tenía más. Luego, cuando regresa, por pocos años, en total en ultramar hace 12 años de su carrera, la mayor parte en Filipinas, más que en Cuba. Cuando regresa, pues se distingue al cabo de unos años, también muy joven, con 34 años, que es otra de las cosas que le han echado en cara los historiadores, que curiosamente es argentino, el ideólogo historiador de la Colau, pues lo que hace, donde ya se encumbra del todo, con 34 años, es en las guerras cantonales. Las guerras cantonales, que hay que decirle a los catalanes a este argentino, que a ver si se la estudia bien, en realidad fue una guerra de sublevaciones en varios sitios, y el componente militar sublevado existía, y en Cádiz existió. Había un regimiento que se levanta en Cádiz con Salvochea y va a San Fernando, se le añaden una serie, distribuyen armas entre la población civil,
y hacen un levantamiento y copan a las fuerzas de la Armada, o sea, de Infantería de Marina, en San Carlos. Se defienden bien, pero inexplicablemente el capitán general duda y se repliega a la Carraca. Y sigue dudando en unirse al levantamiento o no unirse. ¿Qué hace Pascual Cervera Topete? Pues estaba ya con destino otra vez en Filipinas, acababa de ascender a capitán de fragata, renunció a su destino, renunció y se fue a la Carraca. Y con unos compañeros, pues, abordaron al capitán general y le dijeron que de unirse a la sublevación que en Anay. Había unos barcos sublevados, controlaron los barcos y organizaron la defensa con fuerzas de marinería que mandó el capitán de fragata Cervera y con fuerzas de infantería marina que las mandaba un general que había allí. Entonces, ahí se distingue, consiguen parar el levantamiento cantonal en la Carraca y hasta que llegó el general Pavía, que vino del norte al sur, estuvo en dos sitios trabado, que fue en Sevilla y en Jerez, y se apaciguó en la provincia de Cádiz el levantamiento, no así en Cartagena. Él se va con el almirante Lobo a Alicante y de allí se van a la isla de Escombrera en Cartagena y consigue recuperar barcos que estaban sublevados. Esos dos hechos es lo que encumbra de capitán de fragata al almirante, al nuevo almirante, y le merece, o sea, de la República, de la Primera República, le merece el título de Benemérito de la Patria, que se lo otorga las Cortes. Esto, ahora que se ha hecho muy popular el almirante con esto de la Colau, pues ha tenido muchas lecturas. El señor el argentino lo que viene a decir es que fue un represor de un movimiento democrático, que no fue democrático, del levantamiento cantonal, que además fue un desastre de movimiento y que estuvo a punto de poner en brete a la nación española. Verdaderamente lo que hizo es defender el régimen constituido. Hay un detalle en el panteón de marinos ilustres que estamos investigándolo, porque a mí se me ha pasado por alto a lo largo de la vida, pero que lo ha sacado a relucir un republicano. El panteón tiene un postizo, o sea, el mausoleo tiene un postizo precisamente que es una diosa que está allí con una bandera y con una corona. La corona es de la Primera República, eso es evidente. No sabemos la época en que se incorpora. Bueno, esa deidad femenina fue muy utilizada por el movimiento republicano, sí, en todas las artes, en la industria y en las artes gráficas, muy utilizada. Pero tiene un detalle curioso, la deidad, que es que porta una bandera monárquica. O sea, en realidad, el que puso porque eso me parece que es un añadido al mausoleo, posterior al mausoleo, han dicho que lo pagó la República, no es verdad, el mausoleo lo pagó la familia, la alegoría esta no tengo ni idea. Ahora la estamos investigando, claro, porque como ha salido a la luz, la estamos investigando. Y tiene esa coincidencia, es verdad que él fue un defensor de la Primera República. Fue un defensor en este caso del movimiento, de la Constitución, de ese... Ya después de eso vuelve a encumbrarse, porque es un tío, tiene un prestigio muy fuerte en Filipinas otra vez, donde, bueno, en las dos épocas que está en Filipinas hace levantamiento de cartas, que eso era muy normal entre los oficiales, entre los marinos que estaban en navegación, pues dedicaban determinadas comisiones a hacer levantamiento de cartas. Hace el levantamiento del archipiélago de Joló, y luego interviene en la ocupación del archipiélago y es primer gobernador del archipiélago de Joló. Y ahí pues también tiene que volver y regresar a España porque tiene una crisis de malaria y toda esa historia, y entonces viene a recuperarse
precisamente a donde ya vive de por vida, que es en Puerto Real. Sí. Perdón, no, es simpático porque se decía que bueno, esa revolución industrial que no había llegado hasta acá en Andalucía y que sí había llegado al norte o en Cataluña, pero sí es verdad que Málaga era uno de los núcleos más importantes de esa revolución industrial. La segunda ciudad industrial más importante de España en esa época. También las ferrerías, principalmente para hacer los flejes de las botas, que eso fue el primer destino de los Altos Hornos, también para la construcción de prensas hidráulicas, en fin, era verdaderamente, se complementaba también con una industria textil muy importante para la población trabajadora, lógicamente, y la industria cromolitográfica, que fue muy destacada. Generosos, lo que, bueno, yo a través de la colección de objetos antiguos, de los cuales me siento muy orgulloso de poder decir que tengo unos 17.000 artículos antiguos de Jerez, pues en varias entrevistas que me hicieron, me dijeron por qué no seleccionaba las botas que había en el marco de Jerez, que eran sobresalientes, excepcionales, ¿no? Y entonces, pues bueno, empezamos aquello que parecía un juego, un poco más divertido o no divertido, empezamos seleccionando botas. Bueno, el alma mater, cuidado que las alma mater siempre tienen, podríamos decir, ayudantes, equipo. El alma mater sigue siendo mi madre, que es el icono, y ahora ahora empiezo yo en la andadura, ya hace días, pero bueno, empiezo yo la andadura y por supuesto el equipo sigue siendo el mismo, con lo cual sí me gustaría a mí deciros que las almas mater muy bien, pero que las almas mater tienen otras raíces también que no se cuentan, pero que para mí, por lo menos para mi casa, es muy interesante. Cuidado que te digo, no para mi bodega, para mi casa, que es muy diferente ya la concepción. Ya se me ha puesto a mí la concepción del siglo XIX, casa en vez de bodega. Que la Manzanilla tiene una idiosincrasia y unas raíces. Hombre, la Manzanilla del sur y de Sanlúcar, que es... La Manzanilla, la de Sanlúcar, no sabemos todavía, porque no se sabe qué es lo que influye. Pero bueno, el mar, el coto, el río, bueno, esos vientos, el lago los vientos de levante, los vientos de poniente, la tierra pero calcárea. Que hay ese clima que hay y que hace, yo siempre insisto en todas las entrevistas que se me han hecho, insisto, que esto había que venderlo a precio de oro. Es una feria que se hace cada 2 años y se llama Vinoble, y naturalmente pues nosotros estamos aquí primero que nadie, vamos. Una edición ha mejorado la anterior, la novena, que fue un Vinoble reiniciado, puesto que hubo un momento de parón, desafortunadamente, pero yo creo que esto va para arriba y lo que tenemos que hacer es trabajar más para poder conseguir traernos aquí, porque hay mucha representación aquí de zonas de producción. Desde luego lo es, por eso colaboramos todos los años. Este año, además de que traemos el stand junto con los bodegueros y algunas bodegas que han querido además promocionarse de manera individual, pero todas las bodegas de Sanlúcar, y algo que para nosotros pues un esfuerzo, hemos conseguido que vengamos juntos de la mano del ayuntamiento. Era algo que hace unos años era impensable. Ellos mismos decían que no notaban que, pese a que hablábamos mucho en Sanlúcar de nuestros vinos y nuestra manzanilla, fuéramos de la mano. Eso ha cambiado. Hemos trabajado en una mesa de la manzanilla que en breve vamos a firmar los estatutos de la creación de esa mesa. Tenemos también pendiente el centro de interpretación de la manzanilla en Las Covachas, que está en obra y que en cuanto lo finalicemos tenemos ese compromiso de que se convierta en un centro para que conozcamos, no nosotros únicamente, sino todos los que nos visiten, nuestro vino. Y tenemos muchos proyectos pendientes de cara a la primera vuelta al mundo con la manzanilla, esa circunvinación, pero también apostando por la manzanilla en nuestras bodegas. Y sobre todo cuando hablamos del Salón Internacional de los Vinos, precisamente, ¿verdad? Y como tengo la suerte y el privilegio de poder tener etiquetas de todo el mundo, porque yo como coleccionista
egoístamente abarqué todo, como se suele decir, porque somos muchos coleccionistas, pero hay gente que se dedican a hacer nada más que el tema de manzanilla, o temas de Jerez, o temas de Sanlúcar, pero el abanico tan variado como yo me metí y hombre, era una locura, pero hoy gracias a Dios pues me siento afortunado y la verdad que para mí fue un acierto el meterme en esto. Lo que pasa es que esto conlleva mucho trabajo, mucho tesón, claro, robarle mucho tiempo a la familia, bueno, como tú sabes, porque hay es normal. un dicho muy importante que es sarna con gusto no pica. ya, pero bueno, tenemos el gusanillo, claro, ese y lo importante es que esto me ha dado la satisfacción de poder conocer y que conozcan mi afición y que me vea recompensado nada más que las personas vean y dicen, claro, pues este hombre se ha dedicado a la labor de recopilar todo esto y eso pues claro, te da una satisfacción personal. La verdad es que sí, que no me esperaba yo este Vinoble con el éxito que está teniendo, ¿eh? Hay mucha gente, muchas empresas y sobre todo lo que hay son vinos muy buenos. Exactamente. Venimos probando vinos de diferentes denominaciones de origen, ahora mismo vengo donde nos ha visto de Moriles y la verdad es que me ha sorprendido los vinos de Moriles. Sí, parece ser que todo el mundo está atendiendo a la calidad y no a la cantidad. Bueno, yo que de por sí soy muy sanluqueño, los que me conocéis sabéis mi enorme pasión por Sanlúcar, ¿no? Como ciudad, como sanluqueño que soy, pero además, bueno, a lo mejor reconozco que peco un poco de demasiado sanluqueño, ¿no? Eso me dice algunas veces mi mujer, ¿no? Para mí es una satisfacción trabajar en este sector, que es un sector en el que prácticamente me he criado, porque mi padre fue durante más de 20 años, con mi padrino Toto Barbadillo, pues gerente de la empresa y de la bodega más importante, claro, de la Manzanilla hoy en día, que es el grupo de bodegas Barbadillo, y bueno, yo enormemente satisfecho, además de poder trabajar con Paco, que es una persona que conozco, o que él me conoce a mí desde que nací, y muy contento, muy orgulloso y con una enorme responsabilidad, ¿no? Está de moda gracias al esfuerzo de personas como vosotros y como nosotros que hemos estado en las verdes y en las maduras, hemos estado aguantando el chaparrón y creo que hemos conseguido entre todos. Hombre, el Consejo Regulador para mí es chapó porque don Bertrán Domé y César Zardaña están haciendo una labor extraordinaria. Sí, es cierto. Extraordinaria y no me cansaré de alabarlo porque es que es así, pero claro, los que estamos también arrimando el hombro, algo hemos puesto también. Hombre, por supuesto. Y está de moda y la verdad ahora mismo, bien, todo muy bien. En este segundo bloque recordaremos la actuación de Ana Serralvo, Ángel Alberto Núñez, Antonio Romero Dorado y cerraremos con Ofelia Márquez. Yo cada vez que toco el tema del flamenco de una u otra manera aquí en nuestro Café de Levante, que es un programa puramente cultural, y todos los que han venido tocando, en este caso el mundo del flamenco, terminábamos hablando de la cátedra de flamencología de Jerez. Fíjate, casi nada. Casi nada, ¿verdad? Además todos decían lo mismo, casi nada. Es una pena, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un agradecimiento enorme a sus fundadores, que fueron importantísimos historiadores del mundo del flamenco, sí, gente de cuna, ¿no? En este caso, en el mundo del flamenco. Así es. Y eso, para una zona como esta tierra, Ana, ¿tú no piensas que debería ser de obligada lectura, entre comillas? O sea, de que les acercara a la gente, porque hay que estudiar el flamenco, hay que... El flamenco lo tienes que estudiar muchísimo. No es solamente aprender una letra y poder... No, que va. Y además el flamenco es que mientras más estudias y más aprendes, menos sabes. Porque es tan amplio, claro, que tú dices, ahora es cuando me di cuenta que no sabía, que no sé nada de todo lo que me queda que aprender.
Entonces, Jerez desde luego tiene un don de academia, de tesón, porque la juventud empiezan y tienen muchísima... tú tienes que tener mucha fe y mucha ilusión por aprender flamenco, porque si no te aburre y no... También tiene que tener, porque es el día a día, en los ensayos, y así es como en verdad se hace el artista. Claro. Con muchísimos ensayos y muchísima afición, tiene que tener muchísima afición por el flamenco. Y bueno, Ana, ¿cómo te acercas al mundo del flamenco? Porque ya eres una veterana en estos ramos del flamenco, pero sí me gustaría que nos dieses una pincelada de por qué Ana Serralbo se acerca al flamenco. Te puedo decir que yo estoy cantando flamenco, porque yo empecé cantando fandango, muy chiquitita. Tendría 4 o 5 años y yo estaba cantando fandango, porque escuchaba a mi madre, escuchaba a mi padre. Teníamos siempre el radio puesto en mi casa flamenco, siempre flamenco. Mi madre el flamenco la dislocaba. Lo que pasa es que antiguamente las mujeres no estaban ni bien visto el que cantaran flamenco. Entonces mi madre siempre tenía eso como un poco prohibido, ¿no? Porque mi padre también era celoso y no quería que cantara, pero mi madre era la niña a los peines cantando. Cantaba que daba gloria, la voz que tenía tan bonita y cómo le gustaba el flamenco. Entonces yo siempre la escuchaba a ella cantar. Y desde que me tenía a mí en el vientre me estaba cantando fandango. Y yo muy chiquitita pues ya cantaba fandango. Claro. Y claro, ya después, la verdad, siempre he cantado en reuniones, en familia, pero ya cuando me casé y tenía a mis niños un poquito más grandecitos, pues entonces como me gusta tanto, y me ha gustado tanto siempre el flamenco y el cante, ya no te hablo de flamenco, ya te hablo de la rumba, de la sevillana. Sí, de otros estilos, ¿no? Lo primero que se nos viene al oído es el cante, como yo digo, con ritmo, y el cante, y entonces pues decidimos unas cuantas de amigas de hacer un grupito de sevillana. Primero empezamos con Pepa Infante, que ella también canta y canta muy bonito. Pepa Infante, que ella hace el flamenco para comérsela. Pues ella dice, niña, vamos a juntarnos unas cuantas y vamos a hacer un grupo, y empezamos haciendo un grupito de Solera de San Lucas. Y habíamos 3 o 4, ya después se fueron quitando, total, que al final terminamos 7 o 8 personas, 7 o 8 amigas, cantando sevillanas, rumba, fandango siempre, y que nos llamamos Brisa Flamenca. Los grupos de tanta gente, tú sabes que tampoco es muy, muy relativo. Es corta también. Entonces, pues quedamos 3 amigas y Brisa Flamenca, y estuvimos 9 años cantando por todo sitio, vamos. Y además teníamos unas voces muy bonitas, las 3 cantábamos muy bien, que era lo que a la gente más le llamaba la atención, ¿no? Dice que son 3 mujeres, y si se ponen a cantar por fandango, no vea cómo lo hacen, y si se ponen, porque las 3 teníamos unas voces muy bonitas y las 3 cantábamos bien. Entonces, y el juego de voces también era muy bonito, y ahí estuve 9 años. Pero claro, a mí siempre me ha tirado muchísimo el flamenco. Yo tenía mi grupo, pero ya empecé a practicar en el 2003, pues yo estaba en el grupo y aparte hacía flamenco con Curro Rosa, que es el que nos tocaba la guitarra, y yo con Evo ya hacía flamenco, ya yo me iba a cantar aquí o allí donde me llamaban. Estuve también en el 2003, me parece, en Bélgica, porque un señor me escuchó en la venta del Gordo Prospín, que estábamos un día cantando, y me escuchó y se quedó maravillado de mi voz, de mi forma de cantar, ¿no? Y me dice, niña, yo quiero que tú vengas allí a cantar a Bélgica, y incluso él me dio un palo, que yo entonces no hacía flamenco, lo que le daba era la rumba, la sevillana, y entonces pues me dijo que por qué no me estudiaba yo una petenera. Una petenera es un palo de flamenco. Sí, además en Málaga se estilaba mucho las peteneras. Y entonces pues en una semana me estudié, dice, mira, si para la semana que viene vengo y tú me eres capaz de cantarme la petenera, yo te hago un contrato para Bélgica. Y así fue, me estudié la petenera, y cuando vino a escucharme cantarla estaba llorando delante mía. ya estabas tú en Bruselas. Ya estaba, y total que dice, pues nada. Y entonces pues estuve en Bruselas con Curro Rosa, que es el que me venía tocando la guitarra,
y el Gordo Prospín, que también venía con nosotros, que estuvimos los dos cantando, y estuvimos una semana allí, que fue una experiencia. Eso te iba a preguntar, muy yo creo bonita. que con, bueno, comenzar, ¿no? Después de ya mucho esfuerzo y mucha dedicación, salir de España también es un reconocimiento muy importante, evidentemente. Te iba a preguntar dos cosas. ¿Qué sensaciones te traes de, en este caso, viajar a Bélgica o viajar a Centro Europa o a Europa y traerte, qué te traes de allí? Y segundo, ¿cuál es la percepción que había del flamenco o que hay del flamenco fuera de España? ¿Seguimos con esos tópicos clásicos o crees que...? Yo lo primero que me vine a impresionar de allí, de Bélgica, que estuvimos en varios pueblecitos cantando, era el respeto, con qué silencio que usaban el flamenco, lo que valoraban el flamenco, porque aquí, como casi cantamos todo el mundo, pues aquí en Andalucía pues cualquiera canta y en cualquier sitio pues parece que le prestamos menos atención al flamenco, ¿no? Porque así, ¿no? Estamos cantando y a lo mejor hay 4 o 5 hablando y no callan y no le prestan la atención. Allí aquello era, yo ves que me quedé impresionada porque es que el simple, no querían ni que echaran fotos al que estaba cantando, porque el simple reflejo del flash de la cámara podía distraer al cantador y era una cosa impresionante. Qué importante era acercarse a estos libros para conocer el lenguaje y para formarte como escritor. Yo te pregunto, en pleno siglo XXI, ¿cuáles son los pilares que debe de tener cualquier escritor? En el siglo XXI. En este siglo XXI. Mira. De las nuevas tecnologías y del copia y pega. Es una pregunta que tiene, como diría mi nieto, mucha enjundia, ¿no? Enjundia. Pero te voy a contestar con separando 3 puntos. El primero, los escritores no nacen escritores. Pueden tener, como el músico, cierta capacidad cognitiva, ¿no? Aptitud, pero el escritor se hace desde la primaria. Hoy, desgraciadamente, seguimos con esa actitud tan, para mí, equivocada. Cuando alguien termina el bachillerato le dices, oye, ¿has leído El Quijote? Dice, no, hombre, yo soy de ciencia. Y vas al de letras y le dice, oye, ¿te importa hacerme estas cuentas un momento que estoy ocupado, estas multiplicaciones? Dice, yo de multiplicaciones nada, vamos a coger la calculadora o el móvil, porque yo soy de letras. Eso se tiene que acabar. Desgraciadamente, los pensum de estudio están así, pero tarde o temprano habrá que recapacitar sobre esa formación bajo mi prisma equivocada. Estoy totalmente de acuerdo. Si quitas retórica, quitas oratoria, quitas filosofía, quitas el latín, verdaderamente estás quitando los pilares de la comunicación, estás quitando los pilares de la Grecia antigua, de la ciencia de las letras. Eso evidentemente es una carencia. Entonces, punto número 1. Desde pequeño, un ser humano debe saber que ciencias y letras forman un binomio inseparable. Curiosamente, si nos ponemos a buscar en la historia y la literatura, muchos de los grandes autores pues han sido médicos y más apegados a la ciencia que un médico. Bueno, yo no digo que un físico no lo sea, pero hay físicos también magníficos escritores. Claro. Y viceversa. Hay muchos filósofos que han dado a luz descubrimientos importantísimos, base para que después los científicos actúen y marquen un progreso de la humanidad. La segunda cuestión es, como decía, que el escritor no nace, se va haciendo sus conocimientos, sus estudios, su formación, primero en las aulas de primaria, secundaria y universitaria, y después, para escribir, tiene que volcar esos conocimientos. Un escritor que no sepa, hoy en día, que no domine la ortotipografía, lo que antiguamente llamamos gramática, y la seguimos llamando. Un escritor que no sepa trasladar sus vivencias, su autobiografía, con la debida decencia gramatical, y un escritor que no sepa llevar su inspiración, que también es importante, es decir, ese triángulo que lo forma estudios, inspiración y la vivencia, la biografía, que no
El escritor que no sepa unir esos tres ángulos en un solo triángulo, amigo mío, está perdido. Está perdido porque nunca llegará a ser ese escritor triunfante. Allí habemos muchos, yo entre ellos. Quizás es que mi parte autobiográfica no la he sabido volcar para llegar al gran público. Quizás puede ser que no he cogido temas que sean interesantes para el gran público, pero como un servidor hay mucho, Rafael. Y la tercera cuestión, indudablemente, es las corrientes del momento. Cuando me dice el siglo XXI está haciendo vivir ahora mismo una serie de novelas, la poesía, que quedaron un poco aparcadas o eran desconocidas. Por ejemplo, la novela distópica. La novela distópica, pues en el siglo pasado prácticamente no existía. Hoy existe. La novela llamada histórica, porque cuando es buena novela histórica, el autor no pone lo que él piensa que debió ser o debe ser. No puede hacerlo, sino que debe ceñirse a lo que marca la historia. Es una recreación de la historia con personajes ficticios y, por ejemplo, lo que hacía Benito Pérez Gardós con sus ahí está el éxito de Benito episodios nacionales. Bueno, vamos a hablar de Trafalgar, vamos a hablar del 2 de mayo, Bailén, Cádiz, Gerona, etcétera, etcétera, con historias reales, o sea, vivencias históricas reales con personajes ficticios, con historias ficticias a su alrededor. Sí. Pero que si las estudias verán que ese personaje, aunque sea ficticio, viste, habla y actúa como se vestía. Una simbiosis perfecta con la y a eso es lo que me estoy refiriendo. Claro. Si no lo sabes hacer, no lograrás eso. Un tema que nos atañe a todo, que es ese quinto centenario. Bueno, en este caso, ambos somos patronos, ¿no?, de la Fundación Domínguez Lobato, e igual que otras instituciones de Sanlúcar, todos nos estamos preocupando, ¿no?, por llegar a ese quinto centenario, por traer esa cultura, ¿no?, quizás por nuevamente poner a Sanlúcar en un sitio más merecido, ¿no? Háblanos un poco de esos proyectos que hay entre manos desde la Fundación Domínguez Lobato. Bueno, el proyecto, que me parece muy interesante, y a nivel estatal arriba, y todos los que lo han leído le parece un proyecto digno de realizar, se formó porque desde hace ya mucho tiempo a mí me preocupaba, como, digamos, sevillano de adopción y últimamente viviendo en Sanlúcar desde hace tantos años, me preocupaba el hecho que hubiera esa separación, esa, digamos, rivalidad, ese encono entre Sevilla y Sanlúcar referente a lo de la salida, sobre todo. ¿Quién salió? ¿Quién fue? Y basado en eso se habían creado una serie de malas, digamos yo, posturas. Conocí a un hombre de hacía mucho tiempo que estaba preocupadísimo, ya lo mencioné, Sanlúcar jamás, digo yo, podrá pagarle lo que ha hecho por Sanlúcar en ese aspecto y en otros, que se llamó Francisco Pacheco. Le planteé la necesidad de que Sanlúcar se uniera a Sevilla, porque yo conocía lo que se estaba haciendo en Sevilla y que estaba descolgándose de Sanlúcar. Él me escuchó, a pesar al principio con su reticencia, pero cuando yo le dije mi opinión, él era un hombre abierto, comprendió la importancia de lo que yo le traía y se fue conmigo a Sevilla. Y de esa manera ya empezaron a trabajar las dos ciudades juntas, la sociedad civil. Luego llegó un momento que, como todo y es lógico, pues cayó en manos de los políticos. Se organizó un comité, digamos, autonómico formado por las diputaciones de Cádiz y de Sevilla, los ayuntamientos de Sanlúcar y Sevilla, una serie de instituciones, entre las cuales estaba yo como representante del Ateneo de Sevilla. Y, pues mira, eso ha estado funcionando hasta que llegó un momento en el cual había que presentar unos proyectos. Cuando tuvimos que presentar los proyectos, yo me acordé que aquí en Sanlúcar de Barrameda, la Fundación Domínguez Lobato tenía unos proyectos que a mí me habían gustado muchísimo. Unos proyectos que te había escuchado a ti hablar sobre los sellos de correo, hablar a Eduardo, y no dudé un solo momento. Y dije, bueno, esta es la nuestra. Si unimos la originalidad, si unimos digamos, la bondad del proyecto
que tiene la Fundación Domínguez Lobato, con la capacidad que tiene el Ateneo de Sevilla, pues esto va a ser un proyecto que va de verdad a abrir como una nave, como aquellas naves que partieron, un camino, un rumbo. La tajamar, a romper la tajamar. Y entonces se formó ese proyecto que se llama Sello de Correo de la Primera Vuelta al Mundo, que ha tenido una repercusión mediática tremenda. Y se han hecho 4 conferencias en el Ateneo y una quinta es la última que se dio allí, que se va a repetir aquí en Sanlúcar por mediación del Ateneo, al que le presentamos ya el proyecto y estamos de acuerdo. Cuestión de fijar fecha y momento. Una cosa es la fecha y otra cosa es el momento. Y bueno, eso es lo que yo te puedo decir, que estamos luchando como jabatos, intentando que la gente se mueva. Bueno, Antonio, hay un antes y un después en tu investigación. Evidentemente todos te conocemos con esos trabajos que has hecho durante muchísimo tiempo, que se han ido publicando en diversas revistas en papel, a nivel local, nacional o autonómico, otras cosas a nivel digital, que también es una muy buena manera, ¿no?, en este caso de plasmar los trabajos de investigación y de historiografía. Pero hay un momento y hay un punto importante, que es cuando empiezas a trabajar con la pintura que existe ahora mismo, no solo en Sanlúcar, sino en otros trabajos fuera de nuestra localidad, y todo comienza con ese cuadro de Francisco Pacheco. Sí. Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Quizás ese es el detonante a esa nueva perspectiva, ¿no?, de nuestro arte. ¿Cómo catalogas el cuadro que descubres, o en este caso, cómo se cataloga como de Francisco Pacheco, y cómo es ese trabajo de campo? Sí, pues el trabajo de campo, en el caso concreto de la pintura de Francisco Pacheco a la que aludes, pues fue tan sencillo como ir a la iglesia de Santo Domingo, llevar la cámara de fotos, hacer fotos a todo, un poco de forma indiscriminada, y a los 2 años mirar la carpeta de fotos en el ordenador y darte cuenta de repente de que esa obra tiene un estilo que te resulta familiar. Claro, pero eso no es tan fácil. No, hay, no es tan hay fácil, un trabajo claro. enorme de... Claro, hay una parte que yo diría que es un trabajo como acumulativo, casi de síndrome de Diógenes, que tú vas a las iglesias y por deformación ya pues directamente haces fotos de todo, y a lo mejor eso pues se queda durmiendo el sueño de los justos pues esos 2 años o 3 años, y de repente un día abres la carpeta de forma más o menos automática, y ese fue el caso. Y se enciende la chispa. Y digo, pero si esto tiene el estilo de Pacheco, y ampliando digo, vaya, no solo tiene el estilo, sino que está firmado por Francisco Pacheco. Tiene su monograma, o FP, o Opus Francisco Pacheco, y las siglas, las cifras 617, que corresponden a 1617. Entonces de repente dices, vaya, que tengo una obra con el estilo de Francisco Pacheco, con la firma de Francisco Pacheco, y fechada. Entonces pues se te enciende la bombilla y dices, esto lo tengo que dar a conocer de una u otra manera. Llegará un momento en que las obras de primera categoría pues se agotarán, pero tendremos siempre el honor de contar en Sanlúcar con un conjunto de pinturas pues de mucha categoría, y que hay muchos museos provinciales de bellas artes que podrían envidiar algunas piezas que tenemos aquí en Sanlúcar. Entonces yo creo que esto debe llenarnos de orgullo y también de responsabilidad, ¿no?, de que tenemos que cuidarlo, conocerlo, difundirlo. Y Antonio, para situar quizás a las personas que no conozcan la figura de Francisco Pacheco, unas pinceladas, ¿qué importancia tuvo ese Francisco Pacheco a caballo, ¿no?, entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda? Pues para mí Francisco Pacheco es una figura fundamental de la escuela de pintura sevillana y también de la historia del arte en España. Y al final es un artista o una figura, un personaje histórico que ha tenido mala prensa, porque siempre se le ha comparado con su yerno, ¿no?, con Velázquez, y entonces claro, la comparación, el parangón con Velázquez, pues claro, Francisco Pacheco sale perdiendo. Pero hay que recordar una cosa, y es que Francisco Pacheco y Velázquez se llevaban 35 años de diferencia. Yo no creo que a nadie en su sano juicio se le ocurriera comparar profesionalmente a 2 personas que se llevan 35 años. Es totalmente injusto. Pertenecen a generaciones completamente distintas, y además es que cuando hablamos de Velázquez estamos hablando de un genio de la pintura universal. Entonces prácticamente es que cualquiera que se le compare a Velázquez pues sale perdiendo, ¿no? Entonces, claro, muchas veces se habla directamente de que Francisco Pacheco es un pintor mediocre. A mí eso me pone de los nervios, porque hay que juzgarlo en su contexto.
y a mí me parece que en su contexto fue una personalidad muy relevante del humanismo y del ambiente cultural sevillano, y estamos hablando de la ciudad más importante del siglo de oro en España, entonces vamos a juzgarlo en su contexto. El caso pues no fue yendo a Huelva, que es donde está la imagen, sino que fue acudiendo al archivo de la Fundación Casa de Medina Sidonia. Entonces yo estaba revisando los libros de cuentas de la agencia de Sevilla, porque la Casa de Medina Sidonia tenía una agencia de sus negocios en Sevilla, entonces eso fue generando con el tiempo una serie de documentación, en este caso libros de cuentas. Entonces bueno, pues yo hace un tiempo me propuse rastrear de forma pormenorizada todas las cuentas de Sevilla, porque claro, al mirar esos libros de cuentas, pues ves las compras que se hacían en Sevilla. Sevilla realmente era el foco donde estaban los talleres de los artistas. Claro. Entonces todo lo que los duques compraban en Sevilla, pues queda reflejado ahí. El núcleo comercial estaba todo claro. allí, evidentemente. Claro. Claro, porque es que aquí me sirve a mí para hacer una distinción entre núcleo y foco. Sevilla era un foco en el sentido de que irradia su arte por todo su antiguo territorio, ¿no? La provincia de Sevilla, en la que estaba incluida Sanlúcar, el reino de Sevilla. Pero Sanlúcar es un núcleo porque al final concentra gran parte de ese patrimonio. Bueno, pues entonces, como te digo, viendo los libros de cuentas de Sevilla, pues de repente me apareció, entre muchísimos otros temas, pues una libranza de 150 ducados al escultor Juan Martínez Montañés por una escultura, una hechura que se decía entonces de la Virgen con el Niño, que se había encargado para el convento de la Merced de Sanlúcar. Pero en el margen de la libranza, el escribano a posteriori había puesto que 2 años después esa imagen se había trasladado a Huelva. Estamos hablando de que se pagó en 1616 y en 1618 el 8º duque de Medina Sidonia decidió trasladarla. O sea, hacer un regalo a Huelva, que era el sitio donde él había tenido la mayoría de sus hijos, donde había vivido su infancia, no, su juventud como conde de Niebla, y bueno, pues hizo ese regalo. Se hizo una gran procesión marítima desde Sanlúcar hasta Huelva, algo similar a lo que hoy en día se hace el Día del Carmen. Y bueno, es curioso porque quizá en Sanlúcar sea interesante decir que se hizo en la misma semana que se proclamó a la Virgen de la Caridad como patrona de Sanlúcar. Entonces fue una semana de festejos. Primero se hizo aquí un gran acto de proclamación de la Virgen de la Caridad como patrona de Sanlúcar, patrona de la Casa de Medina Sidonia, patrona de todos los estados ducales. Y en esa misma semana, cuando terminaron los actos de aquí, pues el duque cogió la escultura de Martínez Montañés, que había pagado 2 años antes, y se la llevó a Huelva en una procesión con toda su familia, y allí se hicieron 3 días de fiesta. España, si yo te nombro los relicarios de, bueno, en este caso del emperador Carlos V, ¿no?, de principios del siglo XVI, ¿qué me puedes contar? Porque vuelve a ser otra sorpresa más. Sí, la verdad es que es una cosa que creo que tiene mucha relevancia. Y bueno, estamos hablando de un conjunto de 4 esculturas de medio cuerpo, o sea, de forma de busto, que se conservan actualmente en el santuario de la Virgen de la Caridad. Son obras conocidas porque se han publicado en libros y tal, pero quizá no se habían contextualizado de forma adecuada hasta que yo tuve la oportunidad de hacerlo, y bueno, la verdad es que me siento muy satisfecho, porque son obras que, como tú bien has dicho, encajan totalmente en la época de la circunnavegación. Algo que no podemos dejar pasar, ¿no? Estamos hablando de reivindicando esa Sanlúcar, y perdón que te interrumpa, esa Sanlúcar de ese siglo de las navegaciones, pero es que está unido evidentemente a ese patrimonio y, a ese valor arquitectónico y patrimonial que teníamos en la Sanlúcar de entonces. Claro, efectivamente son piezas que son de origen extranjero, son flamencas, posiblemente de un taller de escultura de Bruselas, y se datan pues en la década de 1520-1530. Y claro, estamos hablando precisamente de los años en que culmina la primera vuelta al mundo. Entonces realmente es quizá lo poquito del patrimonio material de esa época que se sigue conservando, ¿no? Entonces me parece que en sí las piezas son muy importantes, había que darlas a conocer, contextualizadas debidamente, y además, bueno, pues ahora vincularlas a esa efeméride, que a mí desde luego me parece muy correcto que se utilice la efeméride para reivindicar la historia, la cultura, el arte, todo el patrimonio, pero bueno, también corremos el riesgo de hacer demasiado virtual la conmemoración, entonces siempre intentando, o no olvidando, la vinculación con los restos materiales, ¿no?, con la cultura material y con los desafíos que tenemos hoy en día. Entonces no podemos convertir la efeméride solo en un recuerdo.
qué bonito es esa preparación, ¿no? Cuando se tiene una preparación, en este caso, bueno, tienes una pasión por el flamenco, la vas desarrollando, que ahora me vas a contar de dónde te viene esa pasión por el flamenco y por el baile, pero un pequeño matiz, y es que cuando alguien adquiere una madurez en su profesión, bueno, parece que es todo más fluido, ¿verdad? Tienes unos pilares, ya eres capaz de crear, eres capaz de improvisar, y tienes esa materia guardada que la sacas cuando la necesitas, y eso evidentemente es la formación. Esa es la formación. A mí muchas veces pienso que me gusta más entrenar que bailar, porque sí que es verdad que cuando estás metida en tu estudio de baile, sola, porque me gusta entrenar sola, y está el espejo, las cuatro paredes y tú, la verdad que de ahí salen cosas muy bonitas. Como dices, vas madurando poco a poco. También voy a muchos cursos de formación en Jerez de la Frontera, muchísimo. Y la verdad que esta es la carrera del médico, nunca dejas de aprender. Entonces lo que es formarte para mí es maravilloso, porque cada día tú misma vas investigando cosas en ti que creías que no tenías, y todo eso se basa a partir de lo que son los entrenamientos y los ensayos. Y sobre todo también, Ofelia, porque si queremos avanzar en el futuro o ser constante en el presente, tenemos que tener una base del pasado. Y si no conocemos esas raíces y no tenemos esos pilares de los grandes, ya no solo de los grandes cantadores, de los grandes flamencólogos del momento, sino los que han dejado esa historia escrita, ¿verdad? Yo estoy, si te digo la verdad, Rafa, un poquito cabreada con el flamenco que se está viendo hoy en día. La verdad que con 16 años entré en la escuela de Antonio El Pipa, un bailado muy puro, y él siempre ha querido inculcarnos el flamenco. El flamenco, no el flamenco puro que es el mejor ni el peor, no, sino el bailar. Él no hace espectáculos ni 20.000 giros, y para mí muchas veces disfrazan lo que es el flamenco, lo que es el arte, lo que te nace en ti, en cosas a lo mejor un poco espectáculo. Entonces la verdad que yo soy de las personas que intento no salir mucho de lo que es un braceo, de lo que es un taconeo, de lo que es una carretilla, de lo que son movimientos, pero sí que reconozco que soy una flamenca, una bailadora muy de sentimientos del pasado, ¿no? Me gusta llevar mis raíces y me gusta sentir el flamenco. Parece también que en el siglo XXI, en este tiempo tan rápido, ¿no? Y que quizás queremos vender el producto demasiado rápido, parece que luce más esas piruetas y esas antes que ver el trasfondo, ¿no? O el intrasfondo que puede tener la materia del flamenco. Mira, yo recuerdo en la época, ¿no? Una de las épocas que hemos pasado por aquí, donde la salsa se pone de moda y tal, y yo veía gente haciendo 60 millones de piruetas y enrevesados pasos, y cuando te vas a Cuba y ves cómo esa gente bailan en 4 losas, dices tú, es que esto no es esto no es eso. Pues o sea, la comida mexicana que me preparan en España no es lo que se come aquí, ¿eh? Pues sí. O sea, en el flamenco evidentemente pasará igual. Yo lucharé por mi flamenco, por mi forma de ver flamenco. Yo respeto a todos los bailadores o todos los bailarines, pero yo concibo el flamenco de esa forma. Un simple taconeo, una simple mirada, el sentir. Tú no puedes sentir nada si totalmente va todo el tiempo rápido. ¿Dónde está la esencia? Y sobre todo muy enlatado, ¿no? Sí, además se nota cuando un espectáculo está tan trabajado y no tiene espacio para lo que es la improvisación, respirar, mirar, sentir, expresar, gracias a la guitarra y a la voz, lo que tú estás sintiendo en ese momento. Claro. Entonces, yo pienso que le gustaré a más gente, le gustaré a menos, pero sí que tengo una cosa muy clara, que concibo el flamenco así, que Ofelia Márquez va a bailar siempre así.
una palabra, a mí me gusta mucho la palabra sinergia, ¿no? Cuando se encuentran esas personas y ese empuje, por uno y por otro lado, al final se crea un grupo, ¿no? Un misticismo y una cosa muy bonita. Y a mí la palabra creo que es sinergia, ¿no? Lo que puedes tener con tu grupo. ¿Me vas a permitir que te lea una pequeña estrofa, a ver si te suena, que pone: expresar los miedos del pasado y hacer una reflexión a un pasado marcado por la dependencia de los miedos anteriores? Si hablamos de las huellas del pasado, ¿qué me cuentas? Wow, pues mira, me cogió en un momento sentimentalmente regular, la verdad. Entonces, las huellas del pasado se manifiesta en eso, en dejar el pasado, en esos años que pasé muy triste, muy melancólica, muy maltratada psicológicamente por muchos temas. Y la verdad que fue la huella del pasado para dejar el pasado y empezar a dejar huellas, pero de esa Ofelia Márquez que empezaba a nacer de nuevo. El encuentro es cuando te subes a una escena y empiezas a relacionarte con gente, en este caso de Alemania, dices tú, ¿qué entenderán esta gente de flamenco? ¿No? Piensas, ¿no? Piensas. Claro. Dentro de pues sí que sienten, porque al final como el sentimiento, el flamenco es una cosa, no sé si está bien dicho, pero es una cosa abstracta, es decir, no tienes que entender de nada, porque el sentimiento está ahí. Entonces esas personas a lo mejor no saben bailar ni han escuchado flamenco en su vida, pero sí que es verdad que no importa, es decir, lloran. Yo he tenido gente llorando y yo he dicho, pero sí, sí, claro que entienden, porque al final ese flamenco pasa, ¿no? Traspasa la frontera y da igual que tú seas inglés, que sea alemán, que sea polaco, que si el sentimiento está ahí y tú transmites lo que sientes, a ellos les llegan. Yo tengo una experiencia de mi amiga Verónica, hace 3 años, llegó a Rota y ella lloraba y me decía, y yo le decía, Verónica, pero, dice, sí, es que tú me haces sentir, me haces remover lo que tengo aquí, me gusta. Entonces ahí sentí, digo, da igual, que entienda, que sea de Cádiz, que sea de andaluz, que sea español, da igual. El flamenco para mí es tan rico y con tanta fuerza que traspasa fronteras y solamente es sentir. Amigos de Costa Noroeste Televisión, amigos de Café de Levante, ahora sí, ahora nos despedimos, hemos recordado esas actuaciones de nuestros invitados de esta última temporada. Desearos a todos un feliz verano, gracias por estar ahí, gracias por seguir este programa cultural, como siempre digo, con esas ventanas abiertas, ¿verdad?, a la broa de Sanlúcar. Nosotros respiraremos un poquito, cogeremos nuevos bríos, nuevos invitados y retomaremos después de este verano. Disfruten del verano sanluqueño y que tengan muy buenas noches.